partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Muy contenta de acompañarlos hoy, jueves 8 de junio, como todos los jueves, a esta hora, donde es tan importante hacer una pausa, bueno, para tomar por supuesto, nuestro almuerzo, pero sobre todo para reposar y replantearnos lo que nos queda de día. Y como siempre, ¿verdad? Comienzo agradeciendo a quienes hacen posible que nosotros lleguemos todos los jueves a sus casas, a sus oficinas, a sus dispositivos digitales, ¿verdad? Para acompañarlos a esta hora. A Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción, a Génesis Rodríguez en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles, a ustedes, querida audiencia, que nos acompañan y nos esperan todos los jueves, justamente para plantearse, para acompañarnos en esta reflexión, en esta revisión que siempre hacemos sobre estos temas que tienen que ver con la psicología y la ciudadanía. Fíjense, no se les olvide que nos pueden encontrar siempre por rcr750.com en todas las plataformas digitales, ¿sí? Y que, por supuesto, tanto en Twitter como en Instagram, por @rcr750. Recuerden, siempre se los digo, este programa que va en vivo va a quedar grabado en el canal YouTube de la radio y ustedes luego, el domingo o en otras muchas oportunidades, pueden escucharlo tantas veces quieran para hacer comentarios ya por nuestras redes sociales, ¿sí? También lo van a encontrar en nuestras redes personales, en el Instagram marirami.sic y en el Twitter marirami_sic. Y en el Facebook del programa, que lo estamos actualizando, pues también van a poder encontrar notas y van a poder dejar allí comentarios, como siempre, acerca de este programa. Bueno, jueves 8 de junio. Estamos, como les dije la semana pasada, ya estamos terminando este primer semestre del año, ¿no? Y les decía yo la semana pasada que he estado muy interesada en todo este trabajo, en todo este tema que tiene que ver con la migración venezolana, pero ya a otro nivel, inclusive. Esta otra pandemia que vivimos en Venezuela y que no solo es en Venezuela, sino que toca nuestras fronteras y nuestros países vecinos, ¿verdad? Pero que sobre todo digo es una nueva pandemia porque genera otro estado y otros sucesos muy tremendos y sobre todo un estado de mucho sufrimiento para los venezolanos, que inclusive desconocen en muchos casos qué es esto como les decía, lo que nos ocupa el tema de hoy, qué es esto del limbo de las niñas y los niños venezolanos, migrantes, cómo es que los niños y las niñas se han convertido en un segmento de la población migrante, nuestros niños, ¿no? Y sobre todo, abandonados en Colombia. Ese es el título de nuestro programa, un artículo interesantísimo que vamos a comentar, el limbo de los niños y las niñas migrantes de Venezuela abandonados en Colombia. Y fíjense, para esto, por supuesto, tenemos en la sala como invitada especial, la autora de este artículo, o menos, antes de darle la palabra y darle la bienvenida, que presentarla para que ustedes sepan de quién se trata. Primero que nada, para mí es una mujer, es evidente para todos nosotros. Y ustedes dirán, ya los que me conocen saben que el énfasis lo hago porque, si bien es cierto que hay muchos hombres comprometidos en todo este tema y haciendo todo este trabajo, caramba, de visibilización de todo este tema en los que nos ha imbuido esta emergencia muy compleja, esta emergencia humanitaria que se ha vivido en el país, la mirada de las mujeres, la mirada de nosotras las mujeres siempre tiene una riqueza porque va mucho más allá de lo que se es visible. Entonces, por esa razón, Paula Andrea Jiménez, periodista independiente, colombo venezolana, eso es muy importante. Ella es investigadora y hace seguimiento permanente a los temas de movilidad humana, con especial énfasis, por supuesto, a la migración de origen venezolano, que también es su país. Trabaja para el portal de verificación Colombia Check y en otras plataformas digitales informativas en Colombia y Venezuela.
Esta es nuestra invitada del día de hoy y yo no quiero más que darle la bienvenida a nuestra querida Paula. Bienvenida, Paula. Hola Marisol, ¿cómo te va? Bueno, para mí es un súper gusto poder conversar contigo y con tu audiencia, que seguro siempre sigue muy atentos a todos los temas que siempre abordas continuamente. Así que gracias. Bueno, gracias a ti, Paula, gracias a ti, que caramba te dispones en este tiempo. Estás en Bogotá, ¿verdad? No, ahora estoy en Medellín. Estás en Medellín, nuestra querida Medellín. Sí. Ciertamente. Paula, querida, fíjate, el limbo de los niños y las niñas migrantes de Venezuela, abandonados en Colombia. Inclusive, esta mañana escuchaba un segmento de un programa que dejaste en tus redes. Pero para nuestra gente, para la gente que nos está escuchando y además que tiene la secuencia de este seriado que empezamos la semana pasada, sobre este Sí. punto concreto, nos interesa mucho escucharte. ¿De qué se trata? ¿De qué va este artículo que recoge una cosa, tiene este título tan importante, el limbo de los niños y niñas venezolanos? Bueno, mira, así se decidió titular. Em, Comienzo por limbo. Alguien me preguntaba que si tenía que ver algo como con tinte religioso. Yo le dije, bueno, no, porque es que ni siquiera el limbo ya existe, ¿no? Según la Iglesia Católica, ya el limbo no Es existe. correcto, Pero es correcto. entonces como que más a favor de estas circunstancias, porque sí, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues para contextualizar, aunque sea muy obvio, eh, para la opinión pública y mucho más para la ciudad, para los venezolanos y el resto de la región latinoamericana, el éxodo de origen venezolano, porque digo, no solamente son venezolanos, sino que también están incluidos los colombo-venezolanos o los colombianos retornados. El éxodo de origen venezolano es el más grande en la región, que haya vivido toda la América, todo el continente americano. En otros escenarios les dicen las Américas, por Norteamérica, Centroamérica. Para mí es una América con todos sus bemoles, ¿no? Entonces es el movimiento migratorio forzado más grande que haya tenido una nación, un continente, una región, y bueno, que golpee todas las fronteras, ¿no? O sea, que impacte las fronteras, porque hay quienes quizá queriendo disminuir o subestimar las razones por las que la población venezolana se mueve, algunos les llegan, van básicamente, Marisol, al plano económico, o sea, es un asunto completamente errado. Para comenzar a hablar en cada estrado, cuando comienzo a escribir o cuando hago contextualizaciones o verificaciones o chequeos en distintas plataformas, o converso con amigos, con colegas, con gente, hay que partir siempre de la emergencia humanitaria compleja que aqueja, que afecta a Venezuela, que es un asunto sumamente cruel, duro, porque ni siquiera hemos sido golpeados por temas climáticos duros. Sí, hay temporadas donde, bueno, es fuerte, ¿no? Y trae bastantes consecuencias, pero ¿desde hace cuánto Venezuela, desde su época ya de posterior a su época republicana, no atraviesa guerras intestinas o conflictos armados duros que tú digas, oye, hay un desplazamiento duro, rudo, como sí lo vive Colombia, ¿no? Entonces, bueno, a empezar por ahí, la emergencia humanitaria compleja que sigue golpeando a Venezuela. Venezuela no se ha arreglado. Venezuela mostró signos, no soy economista ni es mi área, pero mostró ciertos signos que básicamente son artificiales, ¿no? Y hay una afectación sumamente dura y en lo que tiene que ver con esta población tan vulnerable como son los niños, las niñas y los adolescentes que están en situación de movilidad humana, pero en este caso migrantes, tanto los que se quedan, que tú lo sabes muy bien, seguro tu trabajo permanente, esos niños que se quedaron eh, y cuyos padres o cuidadores han migrado, y también, por supuesto, los que han salido porque ya están fuera de su patria. Y Así es. muchos ni siquiera pueden reconocer su nacionalidad venezolana, entonces son apátridas. Entonces, hay unas circunstancias sumamente duras alrededor de la niñez o de la infancia y adolescencia migrante de origen venezolano en este continente. Y además hay, para reiterar y refrendar todo esto que tú estás comentando,
con tanta precisión, Paula. Fíjate, yo he insistido mucho en esto que tú mencionas, en relación a la emergencia que vive Venezuela. No solo es que no solo es que Venezuela no se arregló, como tú lo dices, ¿no? Sí. Sino que además, fíjate, todos los que me están escuchando, y seguramente tú recordarán o habrán visto o habrán oído la famosa pirámide de las necesidades de Maslow, que fue un concepto y una cosa que se comentó. Entonces, donde resulta que en esa pirámide, aquí teníamos las necesidades en la base, estaban las necesidades básicas, pues, la alimentación, la salud, ¿verdad? Estas cosas. Y se suponía que en la cúspide estaban las necesidades de mayor trascendencia, como eran las necesidades, bueno, de bienestar, de salud mental, de disfrute. Eso se invirtió. Y resulta que nosotros encontramos en Venezuela, y por eso lo que tú estás diciendo, querida audiencia, lo que está comentando nuestra querida invitada Paula Andrea Jiménez, periodista independiente, trabajando todo este tema, es muy importante. Actualmente, la salud mental se ha convertido en una de las necesidades básicas, de mayor afectación. Es decir, la nueva pandemia, el nuevo eslabón de esta emergencia humanitaria que vive Venezuela, tiene que ver ahora con la afectación de la salud mental. No solamente con la inseguridad alimentaria, no solamente con el tema de la salud en general, no solamente con el alto costo de la vida, sino que lastimosamente todo este sufrimiento sostenido durante tantos años ha impactado la salud mental de los venezolanos que están aquí y los que están fuera del país. Entonces, en ese sentido, solo para reafirmar esto que tú mencionas, Paula, y por eso el interés de este tipo de temas. Fíjate, Paula, en tu artículo, un artículo que luego ustedes van a encontrar, querida audiencia, en todas nuestras redes para que ustedes lo puedan conocer, es interesante sobre todo ver cómo tú recoges unos testimonios con una delicadeza, por eso yo hablo de la mirada femenina, donde posiblemente lo que para todo el que lo lea, lo fue así para mí, te das cuenta de la emocionalidad que está allí implícita en estos niños que alguno que tú mencionas acerca de, por ejemplo, cosas como yo no quiero ser adoptado, yo quiero regresar, yo quiero regresar contigo, mamá, yo quiero saber cuándo podemos estar juntos. Pero es que esta es la realidad de más de 1.800 niños. 1082. Sí, 1082. Sí. Bueno, lo que corroboró el Estado colombiano a inicios de años. Ya vamos por junio. Exacto, que vamos por julio, ¿no? Exactamente, 1.082 niños. Cuéntanos un poco cómo es esto, porque en esta geopolítica que nos ocupa a todo el continente, sabemos que en este momento Venezuela y Colombia tienen relaciones tensas, por distintas razones que no vamos a comentar tú y yo acá. Sin embargo, ¿verdad? ¿Cómo entonces es que se ha dado este espacio de albergue? ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha ocurrido esto y qué está pasando ahí, Paula? Creo que es importante porque tú haces una pregunta constantemente en tus redes y es, ¿será que los familiares de estos niños venezolanos conocen con exactitud cuál es la situación de esto que quiero que nos comentes? Y bueno, mira, el año pasado, en mayo de 2022, bueno, en Colombia existe un sistema de protección para la niñez y la adolescencia y está, por supuesto, tiene su basamento en su normativa, en una ley, y el organismo que se encarga básicamente de asumir todos estos temas de defensa y de verificación de los derechos de la niñez y la adolescencia en Colombia se llama el ICBF. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es sumamente conocido aquí, ICBF. El ICBF permanentemente está monitoreando a través de su estrategia cómo va la niñez en Colombia. Pero a raíz de este éxodo tan importante, bueno, hay que comenzar a decir, son más de 7.2 millones de venezolanos por todo el mundo, más de 7.2 millones. Sí, señor. Solamente seguida por la crisis de Ucrania, que está bajo ataque militar, ¿no? Está invadida por Rusia, por una potencia. Es la segunda más grande del mundo, superó a la de Siria, y casi 2.9 millones de venezolanos están en Colombia. A eso no le han sumado, Marisol, los casi 1 millón de colombianos retornados o de colombo-venezolanos. Hay gente que nació en Colombia
que se movía en los años 50, 70 por Sí, temas de claro. conflicto armado y por buscar una mejor calidad de Ujú, vida, pero ujú, también están sus hijos, están todas sus generaciones, que ujú, muchos continúan en Venezuela y otros decidieron moverse acá. ujú. Entonces tienen derecho, por supuesto, a la nacionalidad. Muchos han logrado acreditar la nacionalidad porque también es otra barrera que se han conseguido aquí en Colombia para acreditar la nacionalidad colombiana, que es por sangre, por así decirlo. Quien es hijo o hija de un padre colombiano tiene derecho a acreditar o a ejercer la nacionalidad. Eso es un derecho. Bueno, entonces suma casi 2,9 millones de venezolanos, más casi el millón de colombianos retornados, es una población sumamente Fácil importante. llegamos a 10 millones, mi querida. Fácil llegamos a 10 millones. No, o sea, casi 2,9 de venezolanos y 1 millón de colombianos retornados, ¿no? O sea, entonces podríamos hablar casi cercano a los 4 millones de origen Claro, venezolano, ¿no? Ujú. totalmente. No, me refiero a la cantidad de venezolanos que están en el mundo, pero esta puntualización entonces es importante, ¿no? Sí, Muy no, importante. no los colombianos retornados no están metidos allí, pero sí los 2,9, los casi 2,9 millones de venezolanos en Colombia están contabilizados en todo el sistema incluso de Naciones Unidas, que se hace a través de dos agencias importantes, que es la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, y ACNUR, que es la agencia, la Oficina para los Refugiados, ambas agencias de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, bueno, allí, por supuesto, una población importante están los niños y adolescentes, y ellos, como que dice, van quedando como soldaditos caídos en el camino, en el sentido de que, bueno, primero el modo de salir, en el que muchas familias finalmente en los últimos años tuvieron que salir porque, bueno, el derecho a la identidad en Venezuela es uno de tantos que está siendo vulnerado y Violada. violado. Y cada vez son más las absurdas solicitudes y requisitos para hacerse a una cédula, a una partida de nacimiento y dígame, a un pasaporte. Luego Más o te menos. comento más cosas aquí. Por ejemplo, un consulado que abrieron aquí, que ni siquiera está operativo por completo, excede los $300. Un pasaporte venezolano, ¿no? Bueno, entonces, bueno, nada, para seguirte, muchos niños y niñas y adolescentes llegaron, algunos sí llegaron con sus documentos, comenzó a presentarse otro problema grande, que es que los hijos que iban a nacer de esas madres migrantes no podían acreditar la residencia en Colombia. Y en Colombia, quien nace aquí en territorio no es automáticamente colombiano. Entonces comenzó a suscitarse un problema de apatridia, es decir, esos, esa madre o esos padres no podían acreditar residencia en Colombia porque no estaban regulares, porque es un asunto hasta un tema constitucional. Entonces ese niño que nacía no se podía decir, bueno, sí, nació en Colombia, pero pues, eso es todo un tema legal. ¿Qué pasó? Al gobierno, la anterior administración de Iván Duque decidió emitir una resolución que después se volvió a reeditar, a extender, que se llama primero la niñez. Entonces le otorgaba a niños que llegaron aquí, que nacieron a partir de 2015 y que no podían acreditar la residencia de sus padres, les daban la nacionalidad para que no quedaran apátridas, porque tampoco el Estado venezolano les garantiza a los venezolanos sus servicios consulares, o sea, la representación del Estado fuera de su territorio. Entonces, bueno, nada, entre tantas cosas que se dan, el año pasado la directora, quien era directora del ICBF, dijo, hay 1.200 niños venezolanos en o sea, institucionalizados. El ICBF, cuando detecta un riesgo, puede intervenir al núcleo familiar o donde vive ese niño, sea con la madre, con el padre o el cuidador, y comenzar un proceso administrativo de restitución de derechos. Se conoce Ujú. aquí como el PAR. Cuando se abre un PAR, es decir, abro un expediente, abro un caso alrededor de esa niña, de ese niño, de ese adolescente. Entonces pueden pasar dos cosas, el niño permanece en ese ambiente, en ese núcleo, o es retirado, es decir, es institucionalizado. Y ahí sí, el Estado colombiano asume su custodia por un tiempo hasta que se decida su situación jurídica y de todo tipo. Eso, en este segundo caso, es que comienzo yo a indagar, salió un micrositio en la página del ICF, digamos que muy escondido, los medios lo reseñaron y listo, ahí quedó. Más nunca se volvió a hablar de ese micrositio, donde ese micrositio se llama ¿Me conoces? Niños venezolanos, que con la censura digital, bueno, de muchos tipos, pero que hay en Venezuela,
no permite, me escriben mucha gente que no permite acceder a ese micrositio donde hay cantidad de niños y Bueno, niñas y adolescentes también. Hay unos que dicen que ya están cerca de los 17 años, o sea, podrían salir. Em, y están buscando a su familia, tanto en Colombia como en Venezuela, o sea, y bueno, eso es una información importante. Ahí no hay cargados más de 90 niños. Ese portal permanentemente se está actualizando, van apareciendo nuevas fotografías o nuevos nombres, porque no de todos tienes la fotografía real. O sea, yo veo a Marisol ahora y digo, bueno, Marisol, este es Marisol, o unos 2, 3 años, pero hay niños que dicen que tienen 10, 11, 12 años, 8 años, niños 5, de meses, y aparecen niños de meses. como una foto de bebé, sí. Lo otro que me impactó cuando comencé a hacerle seguimiento, digo, desde el mismo momento uno comienza a quebrarse, porque hasta llegó un momento que dije, no lo voy a abrir durante un tiempo, voy a seguir escribiendo, hacer el resto del procedimiento periodístico de investigación, porque quiebra, o sea, además que tú detectas allí apellidos similares, es Sí, decir, por señor. decir, había tres que tenían Jiménez Valencia, por ejemplo, o tres o dos que tenían García Morales, o apellidos poco comunes que eran coincidentes. Entonces digo, aquí hay grupos de hermanos. Bueno, yo hago una petición al ICBF, aquí el derecho a la información está regulado y es respetado en un altísimo porcentaje, aun cuando es bastante complicado y muchas veces riesgoso el ejercicio periodístico en Colombia, que incluso está recientemente siendo atacado desde el gobierno, pero poniendo en riesgo el ejercicio, con todo lo que debe reflexionar permanentemente el periodismo, pero sí, uno como periodista, como ciudadano, haces un derecho de petición. Le pregunto a tres instituciones claves en Colombia: Presidencia, Cancillería e ICBF. Comienzo por el ICBF y es cuando me dicen, a un cuestionario, me dicen, sí, mira, actualmente hay 1.082 niños de origen venezolano y apátridas, es decir, ahí hay niños que no pueden acreditar su nacionalidad. Como este es un país en tránsito, posiblemente se trate de niños venezolanos, o también, pues nada, yo sigo repreguntando al ICBF y esperando su respuesta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más pasó el año pasado, Marisol? En 2022, la Corte Constitucional, como cuento allí, emitió una sentencia. La Corte Constitucional es quien lleva la batuta aquí para el resguardo de todos los derechos. Cuando hay un derecho que está siendo vulnerado, a la salud, a la educación, y no solamente de los ciudadanos de origen colombiano, sino que a raíz de esta diáspora venezolana también ha resguardado sobre derechos de la población migrante. Son cosas inéditas que han sucedido aquí, digamos, para bien, ¿no? Para resguardar sus derechos en cuanto al acceso a la salud, a la educación, incluso también hijos de colombianos retornados para que acrediten su nacionalidad y puedan obtener la nacionalidad, ¿no?, colombiana. Entonces la Corte Constitucional vio el caso de un niño que había sido abandonado por una madre que presuntamente era víctima, posiblemente sigue siendo víctima de una red de explotación sexual, tristemente una muchacha muy joven, y le deja el hijo entre sus idas y venidas a otra compañera. Esa compañera no lo puede tener más y lo entrega al ICBF. Ese niño es aquí. Los niños que están en situación de abandono en riesgo y que el ICBF toma para sí, o sea, que asume la custodia, pueden permanecer internados en sus instituciones, pero también son dados a hogares sustitutos, como para aquello de mantener un ambiente familiar, y de hecho eso está reglamentado aquí. Ese hogar sustituto lo tiene mucho tiempo y dice, lo quiero adoptar, pero con el tema de que el niño era venezolano, extranjero, y la ley no te lo permite, entonces ahí es donde comienza toda una batalla legal y llega al estrado eh, judicial más alto aquí, que es la Corte Constitucional, y dice, eh, para ser un poco más entendible tantas decisiones que tomó allí al respecto, dice, bueno, número uno, ICBF y el Estado colombiano, debes buscarle los niños, la familia a este niño en Colombia, en Venezuela. Tienen que agotar todas las instancias para localizar a la familia. Dos, en caso de que no, bueno, y verificar que el traslado de ese niño no haya sido de forma forzada o bajo, eh,
bajo Coacción de algún coacción, tipo. Ujú, exacto, secuestro, ¿no? Por ejemplo, entre tantas cosas. ujú. Y dos, tu Cancillería debes verificar las posibilidades de darle la nacionalidad colombiana a ese niño. Y además, y bueno, y la orden es para la presidencia de la República. En ese entonces estaba llevando Duque, pero bueno, es el Poder Ejecutivo. Y por un tema de continuidad administrativa, y le dice Cancillería, vas a evaluar si le puedes dar la nacionalidad a ese niño para luego evaluar para evaluar una posible, un proceso de adoptabilidad, o sea, para que ese niño sea adoptado por una familia aquí. Entonces, y los efectos de esta sentencia de la Corte Constitucional Colombiana dicen, son efectos, y el efecto es intercomunis, es decir, todos aquellos niños migrantes de origen venezolano como él, sobre el que estoy tratando de salvaguardar sus derechos, es aplicable para todos. Entonces, en mí también prende las alarmas. También están al final de la sentencia unas alertas, digamos, unas observaciones que hacen los magistrados, también lo han hecho otras organizaciones, de muy bien, perfecto, por el intento de resguardar Claro, eh, claro, claro. los derechos de estos niños, pero en el caso venezolano, lo advierte, no en el caso venezolano, a nivel mundial, ACNUR y otras organizaciones internacionales advierten sobre los riesgos de comenzar procesos de adoptabilidad en medio de una crisis, en medio de un conflicto armado, porque todo es sumamente confuso eh, y porque hay separación de disgregación del núcleo familiar y bueno, por múltiples cosas, ¿no? Entonces, es un limbo, no sé si uno trata de entender, uno dice, oye, qué bien que existe el ICF, por lo menos aquí, qué bien que el sistema de justicia y las más altas cortes se ocupan de la niñez. Claro. Y bueno, y así cantidad de instituciones alrededor, pero también es un limbo no solo jurídico, sino de otro tipo, ¿no? Porque Claro. cuando ya se inicia un proceso de adoptabilidad y es favorable, ya ahí ese vínculo se rompe, ¿no? Ya no hay vuelta atrás y solo hasta que el niño tiene los 18 años tiene la posibilidad de comenzar a buscar a su familia, ¿no? Lo Así otro, es. ¿cómo le ubicas a la familia? El proceso reubicación es así, reubicación, repatriación y reunificación con ese grupo familiar. ¿Qué me dice a mí que ese niño va a regresar a un ambiente óptimo en Venezuela, Es. ¿no? Y Donde, fíjate, Paula, y te interrumpo porque, bueno, primero el tiempo en radio es una cosa muy, muy sí, fugaz. implacable. Sí, señor, y tengo que hacer un corte, pero fíjate, solo para cerrar, antes de esto último que acabas de mencionar, que vale la pena que le prestemos mucha atención, porque fíjense, querida audiencia, ante una iniciativa donde, como bien Paula nos lo dice, caramba, podríamos reconocerla como un esfuerzo por velar por el resguardo de estos niños, ¿verdad? ¿Cómo no es más que un eslabón? Se convierte lamentablemente en un eslabón en el deterioro de lo que significa, por eso el limbo, el título es muy importante que ustedes lo puedan entender porque es absolutamente comprensible en este momento por qué el título. Porque al final el limbo no tiene solamente que ver con esto de qué país corresponde, ¿es realmente venezolano, es colombiano? Ajá, no es solo eso, sino que hay un limbo emocional, hay un limbo psicosocial, hay un limbo espiritual, hay un limbo familiar sobre estos niños que se convierte en una situación casi irreparable para el resto de la vida. O Sí, sea, sí. son niños, son seres humanos que crecerán, que están creciendo en una ausencia no solamente del conocimiento de su origen, sino ¿qué pasó conmigo? O sea, ¿qué pasó conmigo que yo no fui una persona importante para nadie y terminé siendo un apátrida, un alguien que, bueno, que felizmente alguien, quizás algún país me reconoció, pero eso no resuelve el daño, ese daño antropológico, ese daño social, ese daño a la infancia, ese daño, eso lamentablemente no queda resuelto. Entonces, esto que tú estás documentando, Pablo, es de tal valor, porque en breve estos niños tendrán, hablaremos generacionalmente de otra edad y hablaremos y podremos mirar cuál es el efecto y cuáles son los daños que generan este tipo de situaciones. Entonces, esto que tú estás mencionando en relación a las formas de reconocimiento, que lo vamos a tratar después del segmento, es
importante que lo conozcamos porque definitivamente el daño existe. ¿Cómo podemos paliar este daño? Es de lo que se trata de alguna manera demostrar con investigaciones como la que tú nos dejas ver y que con toda seguridad está dando sus inicios. Y ustedes, querida audiencia, no se muevan de allí. Regresamos en unos minutos con Paula Andrea Jiménez, periodista independiente, mujer comprometida, colombo venezolana, con todo este tema que tiene que ver con la restauración, la recuperación, en principio con la identificación de estos niños nuestros que están en fronteras, que están en Colombia, sin saber qué ha de ser de sus vidas. No se muevan de allí, ya regresamos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bien. Bueno, querida audiencia, aquí estamos de vuelta en tal día como hoy conversando con Paula Andrea Jiménez, periodista colombo-venezolana comprometida con todo este trabajo de la movilidad y la migración venezolana, que como ella ha descrito tan finamente, es la más grande después en nuestro continente, pero inclusive después de todo lo que está pasando en Ucrania, es la segunda más importante de todo el mundo.
O sea, es una migración que ha sido inédita y que ha alcanzado números abismales, como ella bien lo explicaba al principio. Paula Andrea nos acompaña y nos quedábamos en el segmento anterior, Paula, con esta introducción que nos ibas a hacer con relación a justamente qué pasa luego. Les recordamos, audiencia querida, en el artículo que ustedes luego van a ver, podemos mirar, podemos encontrar cómo Pablo Andrea documenta, ¿verdad? 1082 niños en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es este instituto, ¿verdad?, que le brinda acogida, por lo menos apoyo a estos niños y comienza el año pasado a verse con gran preocupación, ¿verdad?, cómo este número de niños migrantes en los cuales era posible precisar que eran niños, niñas, adolescentes venezolanos, 1082. Y en esta condición, como bien nos comentaba Pablo Andrea, donde no solamente es que, bueno, sí, caramba, venezolanos que están migrando, migraron solos, hermanos, sino que inclusive había niños en los cuales no era posible acreditar su nacionalidad. Por todos los problemas que conocemos, que también lo vivimos aquí, lo que cuesta sacar una cédula, bien lo decía Paula, lo que cuesta obtener un pasaporte. Y Paula nos comentaba, ella está en la sala con nosotros, y nos comentaba que una vez que se identifican estos niños en este portal, Me Conocen Niños Venezolanos, que es muy importante que nosotros conozcamos y difundamos y hagamos difusión de él, ¿verdad? Están las fotos de niños, de estos niños que están en este instituto esperando que sus padres aparezcan, que estén vivos en primer lugar, que sus padres aparezcan, que sus familiares nos reclamen, para de alguna manera poder recomenzar con un proceso vital que ha sido interrumpido. Y Paula Andrea nos contabas, queremos escucharte al respecto, ¿qué sigue entonces en ese sentido? Nos hablabas de 3 procesos, Paula, que es importante que conozcamos. Sí. Bueno, te comenté pues cuando el Estado colombiano detecta a través del ICBF que hay un proceso de vulneración de derechos de una niña, de un niño, un adolescente, sea en la calle o dentro de su ambiente donde vive, ¿no? Pueden permanecer allí o son separados. Sí, entonces, bueno, si quedan dentro del núcleo familiar, allí te voy a recordar una cifra que también entregamos dentro del informe, o entregué dentro del informe, es que más allá de si permanecen dentro del núcleo familiar o son internados, desde 2015, decidí tomar el 2015 porque hay cifras anteriores también, pero en 2015, 2016, 2017 se dan los picos más elevados de movimientos migratorios de la población de origen venezolano aquí en Colombia, ¿no? Y la gran mayoría con vocación de permanencia, de quedarse aquí. Entonces, por supuesto, la gran cantidad de población infantil que pasaba aquí era importante y ellos comenzaron a actuar, te digo, desde años antes, pero tomo ese. Entre 2015 y 2023, marzo de 2023, más de 14.000 niñas, niños y adolescentes venezolanos, migrantes y refugiados venezolanos, sufrieron algún tipo de vulneración a sus derechos. Y las razones son múltiples, ahí las explico: por omisión, por ausencia de los responsables, por maltrato físico, psicológico, por agresión sexual, acoso sexual o incluso violación, ¿verdad?, de tipo sexual. También por alta permanencia en calle, por mendicidad, también por temas aunque son menores, muy menores, pero están allí, de reclutamiento, un niño forzado, reclutamiento en grupos armados. Aquí hay 7 conflictos armados en Colombia, corroborados por la Cruz Roja Internacional. Entonces, fíjate la cantidad de temas que hay. Ayer justo revisaba y dije, oye, porque yo entrego un trabajo, sea de profundidad, investigación o lo que sea, o una verificación, y permanentemente continúo haciéndole cierto seguimiento, ¿no? No lo dejo allí. De hecho, eso es un cuestionamiento que siempre me hago. Después de dije, bueno, ¿y ahora qué? No, eso no queda quebrado, la gente sí llama la atención, lee, comienza, se entera, pero ajá, ¿y ahora qué? No, entonces uno debe permanentemente hacer preguntas, cuestionamientos y exigir respuestas, porque eso se trata también en el periodismo, ¿no? Entonces, bueno, Marisol, imagínate la cantidad.
de esos 14.000 y pico, ayer revisan la página del ICBF y van más de 14.500, o sea, se ha elevado bastante Está los elevado. que se reportan. Los que se reportan porque hay otros que nadie va a saber de Claro ellos. que no se sabe. Sí, entonces, bueno, sobre ese más de 14.000 que vi que las regiones, las ciudades donde hay mayor incidencia de violaciones a los derechos fundamentales de los niños que están en riesgo, que han estado o que se consumó eso, esa lamentable situación, son por supuesto Bogotá, la capital, Claro. que tiene más de 3.000 casos, le sigue Norte, bueno, le sigue Valle del Cauca. El Cauca está Ajá. del lado del Pacífico colombiano, la capital es Cali, está después de, bueno, está Bogotá, está Medellín, sería como la tercera ciudad en importancia en Colombia, ahí hay mucha población venezolana. Le sigue Cali, luego norte de Santander, que está pues ya del lado venezolano, que la capital es Cúcuta, está el departamento Atlántico y también está Santander, como tal, cuya capital es Bucaramanga. Entonces, fíjate que es tremendo, es grandísimo. ¿Qué Claro, es lo que... porque además, Pablo Andrea, seguramente tratando de entender por qué Colombia se ha convertido, ¿no?, en este lamentable reservorio. No solamente es que es un país en tránsito, porque las nuevas rutas de migración hacia el norte, vía Sí, Panamá, Centroamérica, sino que hay una cantidad de retornados, incluso venezolanos, que se han quedado varados en Colombia o que usaron a sí. Colombia para ir, y los niños se quedaron allí, que venían del sur. Ujú. Sabemos, cuando tú mencionas 2015, mencionas 2017, y después de la pandemia hubo otro repunte importante. Sabemos que la migración ya no era solo para Colombia, sino era para Perú, Ecuador, Bolivia, y muchos de estos se han devuelto. Y pareciera que, fíjate, llegan a Colombia, porque el problema está en que, según tu mismo artículo, sabemos perfectamente que hasta agosto del año pasado, a partir de agosto del año pasado, es cuando Colombia y Venezuela empiezan a conversar para retomar relaciones. Entonces, Sí, es esto el anuncio del era anuncio. muy difícil el ingreso también de los niños. Claro, una cosa política muy, muy, muy complicada, ¿no? Entonces, pero imagínate tú, este artículo tuyo, que fue publicado recientemente, con todos estos datos, tenemos como fecha mayo del mes pasado, ya tenemos entonces, según tu revisión, ha aumentado el número de Sí, niños. va a ser todo un proceso en evolución. ¿Por qué? Porque, bueno, definitivamente se sigue detectando la salida de población venezolana de su territorio. La migración va a seguir. Esa narrativa que está allí, que Venezuela se arregló, pues eso es una cosa tan irreal, alejada de la Absolutamente. realidad, es netamente un asunto propagandístico, que lamentablemente se han sumado otros altos voceros, gobiernos de otras naciones, como Lula en Brasil, incluso el gobierno colombiano, de Gustavo Petro, de que nada. No quisiera ocupar un tema importante con temas políticos que sí existen, pero amerita más este Claro, asunto de ocuparse. así Entonces, es. sigue, la migración va a seguir. Colombia, indefectiblemente, pues por un asunto geográfico, histórico, de todo tipo, sigue siendo el vecino más importante y además que son más de 2.000 kilómetros que nos unen, entonces siempre va a ser la puerta de emergencia, de la salida de los venezolanos. Al frente lo que hay es agua y ya sabemos lo que sucede, entonces, bueno, los puntos regulares, ya aquí en Colombia ya cesó la posibilidad de que los venezolanos, migrantes y refugiados puedan regularizarse. Ya se cerró el plazo, estuvo abierto durante 2 años. Incluso ya sea de modo regular o regular con su pasaporte, ya la posibilidad de acogerse a un permiso de protección temporal que ofrece el gobierno de Colombia, que lo lanzó Iván Duque, se cerró. Entonces, digamos que el venezolano que vaya a pasar aquí, que quiera salir, huir, buscarle una salida, valga la redundancia, a su situación, solo lo podría hacer a través de un pasaporte y las limitaciones. Pero bueno, ¿qué es lo importante aquí? Que se detectó, está ese portal, está emitida la información. Desde agosto que entró el gobierno anterior, o bueno, cuando se anunciaron el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, es un asunto que quedó en mero
un mero asunto propagandístico, diría yo hasta publicitario, porque no ha redundado en el tema humano. Yo lo insisto, soy súper insistente, solo ha sido un asunto netamente comercial y de intereses. A Colombia le interesa el gas venezolano, no se ha concretado, digamos, un envío para acá. Colombia es un país básicamente, o sea, un altísimo porcentaje de su economía agrícola, agropecuaria, así que todos los insumos que produce la industria petroquímica en Venezuela son necesariamente importantes, entonces ahí está otro motivo por el que necesito volver a retomar. Aquí está Monómeros, que es una empresa ya de capital venezolano, que tuvo un capital importante colombiano, pero bueno, Colombia quiere recuperar algo, entonces allí hay otro proceso de negociación. Y otra cosa, que es un tema de asuntos de promesa de campaña de Gustavo Petro, es que él quiere posicionarse como un hombre de paz y propiciar un proceso de desarme, de negociación con otra guerrilla súper antiquísima en el continente, que es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. De hecho, uno de sus principales voceros salió de Venezuela, estaba allá y ya está desde ayer en Cuba, y quieren a Nicolás Maduro como un garante allí. Entonces, este proceso. Eso es todo hasta allí, hasta allí. ¿Por qué te lo digo, Marisol? Porque no solamente en el caso de los niños, de las niñas y los adolescentes que están en una situación de abandono y de un limbo jurídico, sino en general el tema de la migración, que el principal responsable de Migración Colombia cuando llegó haya dicho en sus primeras declaraciones: hay que desvenezolanizar la migración. ¿Cómo lo haces con casi 3 millones de venezolanos aquí y también tus ciudadanos colombianos que vivieron allá y que están regresando con sus generaciones y que aún permanecen? Los apoyos consulares a través de las sedes consulares, que fueron bastantes, tanto del lado colombiano como venezolano, siguen inactivos. Peor ahora que le estalla en las manos a Gustavo Petro una crisis política y va más allá. Entonces hay un nuevo embajador que también pues, se desconoce todo, pero lo que interesa aquí son los mecanismos bilaterales frente a esta infancia y adolescencia que se está activando. Al ICBF también reveló que sí están en conversaciones junto a la Cancillería colombiana, para que este tema se active a través de la Embajada de Colombia en Venezuela. Porque juro, en Venezuela existe, para que sepas, 2 instancias, bueno, está la Cancillería obviamente, pero hay 2 instancias sumamente importantes allí, que de hecho se activaron con el tema migratorio cuando el gobierno venezolano quiso invisibilizarlo, quiso subestimar la diáspora, ¿no? La expulsión de sus ciudadanos del país. Está la mesa de migraciones y está la dirección de oficinas consulares, ¿no? Entonces, allí esta mesa se reunía cada cierto tiempo para tratar procesos de repatriación, de reunificación de niños, no solamente en Colombia. Bueno, otra cosa, esto no está sucediendo solamente en Colombia, sino en todos aquellos países, Marisol, que son receptores de la migración. Claro, todo lo que es Centroamérica y también está viviendo estos temas, todo lo que es el Texas, en la parte baja de Estados Unidos, pero definitivamente la situación en Colombia es muy importante destacarla, porque es que al final de lo que estamos hablando es que, tú lo has dicho muy bien, son todas estas condiciones geopolíticas que hacen posible la necesidad, que justifican la necesidad de unas relaciones, pero donde el daño, insisto, humano que está ocurriendo tendría que convocar las voluntades políticas para poder resolver esto de alguna manera. Fíjate, yo estoy abriendo el portal, ¿me conoces? Sí, que tú me acabas de enviar, y debo decirle a la audiencia que es importante que lo abran con un VPN. Sí, de manera simple no lo podemos abrir. Eso no es accidental, querida audiencia. Entonces es importante que nos demos cuenta, porque esto que recoges tú, que nos muestras a través de tu artículo, esta situación, insisto, de tanto sufrimiento y todo lo que hemos descrito, caramba, podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie, por lo menos, audiencia querida, la posibilidad de revisar este portal, y a lo mejor podemos contribuir de alguna manera para saber, para ubicar los padres, los representantes de algunos de estos niños. Parece una cosa mínima, pero pienso que es alguna de las cosas que podemos hacer como ciudadanos, ¿no? Sí, se podría iniciar un proceso de localización de la familia extensa o parte de la familia nuclear, porque de repente hay muchos niños que salieron
fue con la mamá, el papá, o qué sé yo, un tío, una abuela. Así Eh, es. entonces, sí, 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 es importante. Y bueno, otra cosa que se detectó en la investigación es que el ICF sí está haciendo contactos, casi de manera unilateral, Ujú. no necesariamente pasando por el sistema de protección de la infancia y la adolescencia en Venezuela, ¿no? A través del IDENA. Yo intenté por múltiples vías conversar con el canciller, bueno, de que eso ya han pasado, eh, ¿cómo se llama? Nombramientos, renombramientos, dos cancilleres, Claro, el y con el vicecanciller para cambio, América Latina, la directora del IDENA, y a través de todas sus redes sociales, por mensaje directo, por Twitter, por todos lados, con el equipo de prensa de ambas instituciones, y pues cero. Sí me dijeron que, pues, off the record, sí, que, bueno, la orden es que no van a hablar, no desde las propias instituciones, pero se sabe, no es un asunto viejo, y el asunto de la censura de la que remites de, o sea, se unen muchísimas cosas. La desidia frente a tu población en una situación de altísima vulnerabilidad, donde entonces los niños sufren quedándose y saliendo, ¿no? Es muy doloroso todo el tema de la desescolarización que se está produciendo en Venezuela, todo el tema de la desnutrición, de la alimentación. Ayer el fiscal, que de facto, pero el fiscal que tiene allí decía que da una cifra sumamente terrible, aterradora, de la cantidad de casos de agresiones sexuales contra los niños, las niñas y los adolescentes, y la cantidad de casos que se están abriendo como eso. Bueno, es importantísimo que sepan que muchos de esos casos también se están viviendo fuera de sus fronteras con o contra sus connacionales, niñas, niños. Ay, bueno, y otra cosa muy importante, Marisol, el grupo que lleva la más de, lo peor, la más de perder aquí, de esos más de 14.500 casos, la gran mayoría son niñas, niñas y adolescentes, son más de 8.000 frente a todos esos más de 14.000 casos. La gran mayoría de quienes sufren agresiones, vulneraciones a sus derechos fundamentales son niñas Claro. y Y, y, adolescentes. vol- y volvemos al punto, Pablo Andrea, que esto tiene muchísimo que ver con estas características, con la necesidad de la explotación infantil, la explotación sexual, Sí, con como, fines comerciales. Sí. además, con fines comerciales, porque además muchas de estas niñas que pasan también a lo interno de nuestro país, son de alguna manera envueltas en toda esta posibilidad de buscar nuevas alternativas para ayudar, para apoyar todo lo que es todo este asunto económico, que es lo que en principio está detrás de la migración y está detrás de todo esto, ¿no? Ofertas Sí, engañosas sí, sí. acerca de actividades al De respecto. hecho, una colega que admiro muchísimo, Rona Rizquez, junto a otras colegas, puras mujeres. Eso es súper lindo, o sea, no por un tema de discriminación ni nada, No, pero no, qué para maravilloso nada. porque es que definitivamente, o sea, hay, no sé, la vida nos dio cierto instinto, cierto toque para tratar determinados temas, desde la empatía también, ¿no? O sea, como mujer, porque fui niña, porque fui adolescente, porque soy mujer, y porque tenemos una labor de, bueno, pues de contar, de visibilizar este tipo de situaciones. Rona Rizquez contó en su libro y después en una investigación de tipo colaborativo que hizo con su equipo de periodistas, de colegas allá, junto al espectador en Colombia, con otro equipo de mujeres periodistas, todo el tema que está alrededor del Tren de Aragua y de sus negocios, entre sus negocios ilícitos, delictivos, está la trata de personas, o sea, con fines de explotación sexual a mujeres y a niñas. Y aquí constantemente, hace unas semanas, pues a cada rato desmantelan locales donde están siendo explotadas adolescentes de origen venezolano, o sea, colombianas y también de origen venezolano, y una de ellas estaba en embarazo, una adolescente, o sea, es sumamente doloroso, o sea, como lo que me asombra de todo es tanto silencio, tanta desidia Tanta desde capacidad. las autoridades oficiales. ¿Cómo Por no esa te quebra? O sea, razón, todos fuimos hijos, totalmente, por tienes esa hijos, razón. tienes, sí, ¿no? Tal cual, Pablo Andrea. Por esa razón es tan importante. Yo quiero comprometerte públicamente a que sigamos conversando de esto, porque es que Sí, claro. la razón por la cual me planteo un seriado como este es porque tenemos que hacerlo visible. Insisto, la audiencia tiene que conocer y la gente tiene que conocer el espacio de este portal
de este portal que tenemos que consultar y que de alguna manera nos permita identificar, porque esos niños también, por supuesto, son nuestros y también es nuestra responsabilidad qué hacer con esta información valiosísima que tú levantas y que, insisto, está siendo recogida ahí. Me voy a permitir, no sé si mostrar, ahora que muestres el teléfono, no sé cuánta posibilidad tendrás de ver este portal, ¿verdad? Aunque se ve pues de otro modo. Pero aquí ustedes van desplegando y cuando despliegan los nombres de los niños, por ejemplo, ahí se va desplegando el nombre de la autoridad. Aquí tienen que abrir muy bien, es una cuestión de mucha curiosidad. Se despliegan unos nombres y unos correos electrónicos del defensor o la defensora de familia, esa autoridad del ICBF, y si no aparece, abajo están los correos de las autoridades del ICBF, donde pueden escribir y solicitar y decir, yo conozco a esa familia y posiblemente el deber ser de la institución es responderle y contactarle. Me permití ese... No sabes lo que te lo agradezco y te lo repito, no sabes lo que además me parece importante que tengamos una segunda posibilidad de encuentro para que sigamos comentando esto porque necesitamos hacer bulla con esta información. Los venezolanos en el exterior, sobre todo los que se han conformado alrededor de organizaciones, Marisol, que los une la empatía, la solidaridad con sus connacionales que están en una situación muy difícil, son parte fundamental, son un motor fundamental. Muchos me escribían, ¿qué hacemos? Y yo, mira, solo en bloque las cosas se pueden lograr y en bloque pueden solicitar reuniones y respuestas al Estado colombiano. Estamos en Colombia, pero también hacerlo al Estado venezolano. Más allá de todo lo que pueda considerarse alrededor del Estado venezolano y del actual gobierno, ¿no? Pero hacer la solicitud de dónde están nuestros niños, nuestra infancia, ¿no? Y cómo garantizar sus derechos. Es muy importante. Mi querida Paula Andrea, te repito, necesitamos volver a conversar con toda nuestra gente para poder recoger toda esta iniciativa y hacer eso justamente que tú dices, poder hacer acciones, sí hay cosas por hacer, por supuesto que necesitamos que los gobiernos tomen acción, claro que sí, pero nosotros como ciudadanos tenemos cosas que hacer y por esa razón te quiero invitar a ese segundo encuentro para que podamos de alguna manera precisar estos detalles. Así que esta es tu casa y tenemos mucho que seguir haciendo en este sentido. Y ustedes, audiencia querida, ya nos acercamos un poco al final de este primer programa con Paula Andrea Jiménez, periodista colombo, venezolana, comprometida con este tema por mujer y por ciudadana responsable, a seguir mirando todo este problema de la migración de nuestros niños y niñas, que a consecuencia de todo lo que aquí hemos vivido, están pasando trabajo, están recogidos, sí es verdad, pero están pasando trabajo y sobre todo el daño que sobre ellos se siente. Así que nos seguimos encontrando para conversar sobre esto y agradezco a Jaime Nestar en la Dirección General de la Estación, a Catherine Manzano en la Gerencia de Producción, a Génesis Rodríguez en la producción de este espacio, a Gregorio González y a ustedes, audiencia, a ustedes que nos dejan saber mensajes de texto, en fin, vías, tantas vías acerca del interés de este tema. Los esperamos para seguir conversando sobre este tema tan importante y no me queda más que desearles feliz tarde, pero sobre todo, buen provecho. Paula Andrea, un abrazo gigante y nos seguimos encontrando. Chao. Feliz Chao. tarde. Psicología y ciudadanía. Con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad